el socialismo tiene que hacérselo ver. O sea, cuando tú estás intentando mejorar la sociedad o haciendo políticas sociales para ayudar y colaborar en la sociedad, y lo que estás consiguiendo es que polarizar a un sector grande de la población con lo que estás haciendo precisamente hacia el otro bando, es que algo estás haciendo mal. O sea, sobre todo en cuanto a... O sea, relacionado a lo que te decía antes de la caridad, pues el tema de la izquierda con el tema de la, por decir, pobreza o no, digamos, querer que la gente prospere, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, ponen como objetivo, pues, la persona que quiere prosperar, la persona que quiere crear riqueza, en plan de, digamos, tratando de proteger a la persona que cree en su discurso de, nosotros te protegemos contra los ricos porque tú eres pobre y tal. ¿Realmente quieren solucionar la pobreza? Porque si solucionan la pobreza y los problemas de los pobres, ellos pierden voto. ¿A quién van a tener que convencer o a quién van a tener que, digamos, vender la moto, por decir una manera? Por lo tanto, la fluctuación esa que tú a lo mejor estás viendo es porque, como hoy en día la información es como más... está más diversificada y la gente pues puede informarse fuera de la televisión y del medios básicos. Pues, aunque va como a ralentí, pues poco a poco la gente va viendo en plan de, pues es como lo que digo yo, el tema de Irene Montero. Tienes una mujer que te dice, no, es que a la mujer podemos hacerlo todo nosotras solas, no necesitas a un hombre, bla, 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 bla. Y tú simplemente tienes que coger y pararte a pensar y decir, oye, pues esta mujer me está diciendo que yo no tengo que seguir paradigmas tradicionales de cómo relacionarme en pareja, y resulta, se ha buscado un hombre, se ha casado con él, ha tenido hijos, se ha comprado una casa con él, y en el futuro pues tendrán nietos y van a envejecer juntos. ¿Cómo es posible que tú me estés vendiendo una cosa que tú en tu vida propia no estés haciendo? Por lo tanto, como hay tanta falta de coherencia y hoy en día hay tantas personas mirándote, al final eso sale, ¿sabes? Y por lo tanto yo creo que por ahí está viniendo esa fluctuación y ese despertar de muchas personas de no comerse ese marrón. Y luego está el tema de que se polarizan hacia el lado opuesto sin haber un discurso concreto ni bien estructurado siquiera en el lado opuesto, por lo menos desde mi punto de vista, porque ni siquiera la derecha que tenemos hoy en día, o sea, ahora mismo aboga por un discurso ya pasado, que quizá en su momento funcionó, de apoyar al empresario para que cree puestos de trabajo. Yo creo que siguen arrastrando ese discurso a ralentí, pero que ya no se lo creen ni ellos y ni siquiera tienen un plan para corregir ciertas cosas que harían falta para que se genere más consumismo y resolver ciertos problemas. Entonces, es ahí donde entra, y lo voy a decir abiertamente, es ahí yo creo donde entra Vox, donde ha tenido cabida y donde no para de crecer precisamente por eso, sin tener tampoco un discurso... Un plan que digamos que claro, va porque simplemente se apoya en 3 problemas concretos que hay en la sociedad, utiliza un método de apoyar el discurso populista, que es algo que ya hizo Podemos en su momento, aunque le sorprende a la gente, creo que es exactamente lo mismo, pero de otro color. Y está creciendo enormemente, porque yo veo, por ejemplo, gente en mi trabajo, sin ir más lejos. Un montón de gente, tío, que antes en las fábricas o en esos sitios la gente podía ser alguno del PP, la mayoría eran de izquierdas, tal. Ahora, raro es con el que hablas que te dice, no, yo voy a votar a vos. Es que esto que está pasando, es que... Pero tampoco hay un discurso claro. Entonces yo me pregunto, ¿tú has sido siempre con este pensamiento? Yo digo, ¿Todo esto ha ocurrido al empezar a emprender? He tenido como un proceso evolutivo que es en el de no poner mis esperanzas en terceros, ¿sabes? Eso. Por lo tanto, o sea, parte de, digamos, desarrollar una actitud emprendedora y de querer, digamos, hacer y generar cosas es no depender de que un tío se te ponga delante de la tele y decir, si me votas a mí voy a solucionar tus problemas. Y tristemente, pues hay personas que por falta de recursos, por falta de interés o circunstancias, su única esperanza de mejorar su vida o de sentir que la resignación con la que viven en el día a día es que aparezca un tío detrás de la pantalla a las 3 de la tarde o a las 10 de la noche diciéndole que si me votas te voy a cambiar la vida. Y aunque vayan pasando los años y se vea que el tío que te dice que te va a solucionar la vida no te soluciona absolutamente nada, todavía se tiene pensado, y no es porque no sea el mecanismo, porque al final, como te digo, si tú pones a alguien competente y que realmente crea un proyecto de país, va a hacer algo. Es como un plan de... Pero el problema es que la mayoría de políticos no son como un empresario o un emprendedor, que tú eres empresario y tú te desvives porque esa empresa salga adelante. Es en plan de como...
yo he puesto una empresa y tengo que hacer cosas para que... ¿Por qué? Porque tus decisiones y tus no decisiones impactan directamente en el proyecto que estás creando. Pero el problema que tienen la mayoría de políticos a día de hoy, uno, no les interesa, digamos, desarrollar un proyecto de país, por decirlo de una manera, porque simplemente se piensa en el voto de los cada 4 años y ya está, y no se está pensando en el servicio a tu país, ¿sabes? Ese es el primer problema. Y el segundo problema es, no hay consecuencias por no resolver nada no competencia, o porque no se haga nada, ¿sabes? Por lo tanto, cuando tú operas en ese contexto, o sea, es evidente que no se va a resolucionar nada y que las personas van a estar como pollos sin cabezas tratando de buscar una solución. ¿Por qué? Porque cada 4 años ponen su esperanza de que si yo voto a esta persona, mi vida va a cambiar y da igual, yo qué sé, yo que llevo aquí 26, 27 años, pues, o en el mundo, cualquier persona que tenga mucha edad. Si tú tienes 50 años y ves que llevas 50 años votando y que cada 4, 8 años tratas de votar y que a ver si mejora mi vida y no mejora, cambia el enfoque, macho, ¿sabes? De hecho, lo que yo, por ejemplo, percibo es que no hay ningún político con un ideario claro. De hecho, cuando lo ha habido es cuando más hemos progresado. Es decir, tú veas cualquier color, cualquier partido político y tienen como un manual de ideas creado por ese partido, pero que seguramente ninguna de ellas sea suya propia. De hecho, tú ves a Pedro Sánchez, tú le ves como un teórico que diga quiero hacer esto, esto y esto para mejorar el país. No se le ve, pero es que no se le ve ni a él ni a ninguno de los que hay. Y lo que decías tú, Canillas, en cuanto a Vox, por ejemplo, es muy sorprendente que Vox esté triunfando en la mayoría de barrios humildes. Claro, eso a mí me choca. Es que en Vallecas, en Parla, en muchos barrios de Madrid humildes, igual en Cataluña tienen muchísimo tirón en muchos barrios humildes. ¿Por qué? Porque tienen un discurso que va es muy populista y el populismo siempre cala más en un nivel socioeconómico bajo. Ves que aparte tiene un discurso que va muy a favor de lo que está pasando en esos barrios en cuanto a inmigración, Es lo que hizo Podemos, pero de otro color. Es que exacto, es lo mismo. con otras cosas. Sí. O sea, si unes el sentido patriótico y el discurso de inmigración y todo esto con el discurso social de Podemos, haces un mix y creas un partido, lo votan en todos los sitios con un PIB inferior a 30.000 euros. O sea, es así. O sea, tendrían todos los votos de España. Sentido patriótico unido a tiene más el discurso social. Tiene muchas más similitudes de las que nos creemos, porque, por ejemplo, Sí. Podemos en ese momento de su auge con ese discurso populista, si hubiese llegado al poder, tenía muchos peligros detrás que no se veían en ese momento. Y Vox, ahora que está creciendo, y esta es mi opinión, que no tengo ni puta idea de política, tiene unos peligros detrás que no vemos. Y que si Vox llega al poder, pues vamos a tener otro tipo de problemas que no vemos y no somos capaces de ver ahora por aferrarnos simplemente a esos problemas sociales que tenemos delante. Mira, para mí el mayor error de Vox es haberse deshecho de uno de los mejores políticos que hubiera tenido España si lo hubieran dejado. Pero al final el problema que hay en la política en España ahora mismo es el mamarracheo y el palmeo que hay. El Monteros Espinosa. Sí. Ese tío es un tío que te transmite, digamos, liderazgo, conocimiento, capacidad y competencia. Cosa que, por lo que sea, digamos, en el panorama político en España, eso se desecha por completo. En plan de, si tú muestras ese tipo de características, van a hacer lo posible por quitarte. Obviamente yo puedo entender que el líder de Vox en su momento pues pudiese sentirse intimidado por un tío que realmente, internacionalmente, le da mil vueltas, técnicamente le da mil vueltas y, digamos, en cuestión de presencia, le da mil vueltas. Y es muchísimo más presidencial que él. Por lo tanto, que eso acabe pasando de perder, digamos, el talento simplemente por conservar el asiento, por hacer... Y la política y el servicio público tendría que ser algo de vocacional en cuanto a mejorar un proyecto país, como decía Miguel, en plan de... Es que no hay como... Antes, o sea, tú cuando estudias historia, escuchas los líderes de la evolución de la historia,
tú escuchas lo que hacían, cómo hablaban y cosas, eran personas que inspiraban cosas, en plan de, se ponían delante de la gente y decían, joder, pues mira, qué virtuoso es, pues es en lo que sea, un guerrero maravilloso, un escritor maravilloso, tal. Alguien con ideas que transmitía para motivar a la gente. Hoy en día, es que yo no sé, dentro de 50 años, 100 años, van a mirar en el 2020, van a decir, ¿quién había inspirando a la gente en esta época de la historia? Yo no sé.